Bien, la pregunta es, ¿en qué porcentaje aumenta el volumen de una esfera si el área de su superficie esférica aumenta en un cuarto por ciento? El hecho de que alguna magnitud aumente, el volumen, el área, implica que estamos ante dos figuras. Entonces voy a dibujar las dos esferas para tener una idea. Aquí está la esfera más pequeña y por aquí vamos a dibujar a la esfera más grande, la esfera mayor. Ahí está. Dice el problema que el área de la superficie esférica aumenta en un cuarto por ciento, pero un cuarto por ciento, acá nos dicen el aumento en el área, el aumento del área equivale a un cuarto por ciento. Un cuarto por ciento es 1 sobre 400. Es decir, si esta área se pudiese dividir en 400 partes iguales, entonces esta área sería eso más una partecilla más, ¿no? La 400ava parte es el aumento. Entonces, en base a la fórmula, vamos a ponerle este radio 10L, porque eso haría que el área de esta superficie sea, el área es 4 veces pi por el radio que es 10L al cuadrado. El área sale entonces 400 pi L cuadrado. La 400ava parte de esto sería pi L cuadrado. Y el área de esta esfera mayor, dicen que es esto más esa parte, es 401 por pi L cuadrado. Eso es el área. Ese es el aumento que sufre el área. Y de ahí podríamos deducir cuánto mide el radio y también podríamos deducir cuál es el aumento que se genera en el volumen, ¿no? En qué porcentaje aumenta el volumen. Bueno, vamos a ponerle este radio R y entonces diremos que esta área se calcula así. 4 veces pi por el radio al cuadrado es igual a 401 por pi por L al cuadrado. Bueno, se cancela pi, 4 pasa a dividir y el radio resulta que es igual a la raíz cuadrada de 401 sobre 2 y por L. Ese es el valor de este radio, la raíz cuadrada de 401 entre 2 y por L. Ahora tenemos que calcular los volúmenes y ver cuánto es el aumento que se genera en el volumen. Bueno, hablemos entonces ahora del aumento del volumen. Aumento del volumen. El aumento se va a generar cuando hagamos la diferencia en los volúmenes. Y si queremos saber en qué porcentaje aumenta el volumen, lo que tenemos que hacer es ese aumento, esa diferencia, dividirla entre el volumen original. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto nos lo piden en porcentaje. Entonces, calcularemos primero el aumento, que es la diferencia entre los volúmenes. 4 tercios de pi por este radio al cubo, menos 4 tercios de pi por este radio al cubo. Sería entonces ese radio elevado al cubo, sería raíz de 401 al cubo entre 8 por L al cubo, y luego este radio al cubo, que sería 1000, 10 al cubo es 1000, L al cubo. Ahí está. Ese es el aumento, es la diferencia entre los volúmenes. Y eso lo debemos comparar con el volumen original. Y eso es 4 tercios de pi por 10L al cubo. Y eso sería 1000 L cubo. Y eso multiplicado por 100% nos da el porcentaje de aumento. Ahora solamente nos queda operar. 4 pi tercios se cancela, L al cubo también se cancela. Quedaría aquí la raíz de 401 elevado al cubo y entre 8. Esto sería 401 por la raíz cuadrada de 401. Eso dividido entre 8, bueno, lo operamos, sería menos 8000 sobre el 8 que va a bajar a multiplicar al 1000, sería entre 8000.
y eso multiplicado por 100%. Bueno, dos ceros se pueden cancelar de aquí y de acá, y tendríamos que el porcentaje de aumento es 401 por la raíz cuadrada de 401 menos 8000, y eso sobre 80. Ese es el porcentaje en que aumenta el volumen. Muy bien, se nos pide hallar el volumen de una semiesfera inscrita en un tronco de cilindro. Vamos a dibujar la semiesfera. Acá está. Y si ella tiene que estar inscrita en un tronco de cilindro, entendemos que el círculo máximo de esa semiesfera resultará siendo una de las bases del tronco de cilindro. Ahí está el círculo máximo, bueno, al menos la mitad. Y entonces ese círculo tiene que ser la base del tronco. Dibujamos por aquí las generatrices, la máxima y la mínima. Y trazamos por aquí el eje mayor de la elipse, que sería la elipse que sería la base superior de este tronco. Ok, ahí está. La semiesfera se puede ver que está inscrita. Muy bien. Se pide el volumen de esta semiesfera y eso se calcula así. Volumen de la semiesfera es 2/3 de pi por el radio elevado al cubo. Solamente nos falta averiguar cuánto vale el radio. Y nos dicen del tronco que su generatriz máxima y su generatriz mínima miden, una de ellas 6 y la otra 4. Se sabe por tangentes que si esto vale 6, esto vale 6 también, esto valdría obviamente 4, y entonces acá tenemos 10. Podríamos aplicar Pitágoras. Podríamos prolongar aquí, trazar esta perpendicular, decir que si acá es 2R, acá también es 2R, él vale 6, esto es 6, acá sería 2, y acá se aplica Pitágoras. Tenemos que 2R al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Aquí sale 4R al cuadrado igual a 100 menos 4 es 96. R al cuadrado sería 24, de donde R sale 2 raíz de 6. Y si eso se reemplaza acá, ya tenemos el volumen de la semiesfera. 2/3 de pi. Y R vale 2 raíz de 6, eso ha de elevarse al cubo. Bueno, sale aquí 2 al cubo es 8, sería 2/3 por pi. Acá es 8 por 6 raíz de 6. Creo que podemos sacar tercia quedaría 2, y quedaría entonces 32 raíz de 6 por pi. El lado de un rombo mide A. Además dice que hay una superficie esférica de radio R que es tangente a todos los lados de ese rombo, y me dan la distancia del centro de la esfera al plano del rombo, que eso es igual a D, y con eso hay que averiguar cuánto es el área del rombo. Bueno, vamos a dibujar a la superficie esférica. Aquí está. Se supone que si la superficie esférica es tangente a los lados del rombo, el rombo se encuentra en un plano que necesariamente es secante a esa esfera. Entonces dibujamos un plano secante a la esfera. Podría ser así. Y en ese plano secante habrá que dibujar al rombo. El plano secante determina una circunferencia menor sobre esta esfera. Ahí está. Chévere. Vamos ahora a dibujar al rombo. El rombo es un paralelogramo que tiene los 4 lados iguales, ¿no?
Ya está. Ojo, ojo, ahí estamos. Muy bien, ahí está. En ese plano que ha cortado a la esfera, tenemos al rombo. El rombo pertenece a ese plano y los lados del rombo son tangentes a la esfera como lo afirma el enunciado. Observen que en este plano se encuentra el rombo. Ahí está. Muy bien. Y los lados del rombo son, como se puede ver, tangentes a la esfera. El lado del rombo se conoce y se conoce la distancia del centro de la esfera hacia el plano. Bueno, se entiende que esa perpendicular va a llegar justo al centro de la circunferencia. Esa distancia es D. La distancia desde el centro hasta acá. El radio de la esfera, mide R y el lado del rombo es A, no hay que olvidar eso. A es el lado del rombo. Bueno, ¿cómo se puede hallar el área de ese rombo? Se entiende que si esta circunferencia está inscrita en el rombo, entonces entendemos que cuando una circunferencia está inscrita en un rombo, así, 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 más o menos de esta forma. Cuando eso ocurre, las diagonales se cortan en el centro. Y si se conoce el valor de un lado, digamos que se sabe que esto vale A, lo único que se necesita es el radio de esta circunferencia, porque ese radio serviría como la altura de este triángulo. Y habiendo hallado la altura de ese triángulo, se multiplica eso por 4 y ya está el área del rombo. ¿Cómo hallamos el radio de la circunferencia? Bueno, podríamos trazar aquí el radio. Ahí está el radio R, esto vale 90. Y como él es un punto de la superficie esférica, entonces esto es el radio de la superficie esférica, de la esfera. Ah, cierto. Ojo, cualquier punto de esta curva celeste se encuentra sobre la superficie esférica, este punto también. Así que esto que es R mayúscula, con el R minúscula y con la distancia D, yo creo que tranquilamente se ve que cumplen el teorema de Pitágoras. Entonces diré que el radio R minúscula, que es el que nos hace falta acá, hace falta el radio R minúscula. Ese radio R minúscula se calcula así, como R mayúscula al cuadrado menos D al cuadrado. Y entonces esta área se podría calcular de la siguiente manera. La base, que es A, por la altura, que es R, y entre 2. Pero R está aquí. Es R mayúscula al cuadrado menos D cuadrado. Y si ya tenemos esta área y queremos el área del rombo, multiplicamos eso por 4. El área del rombo es igual a 4 veces el área que aparece arriba. A medios por R cuadrado menos D cuadrado. Y eso sale 2 veces A por R cuadrado menos D cuadrado. Una superficie esférica dice aquí que es tangente con las aristas de un hexaedro regular o cubo. Ojo, una esfera está ubicada de tal manera que toca las 12 aristas de un cubo. Necesariamente esa esfera tiene que estar en el interior del cubo. Y el hecho de que tenga contacto con las 12 aristas implica que el centro de esa esfera debe coincidir con el centro del cubo. En este caso vamos a dibujar al cubo y vamos a prescindir del dibujo de la esfera. No es necesario dibujar la esfera. Las más de las veces no es necesario dibujar una esfera cuando nos describen por dónde pasa, tangente a qué línea es, su superficie, etc. Y si puedes obviar el dibujo de la esfera y solamente valerte de la descripción, sería bueno porque se avanza más rápido. Puede parecer sencillo dibujar una esfera. Sin embargo, dibujar una esfera puede resultar ser lo más complicado.
sobre todo cuando ella tiene que ser tangente a algunas líneas, secante a otras. No es nada sencillo. A ver, vamos a ubicar el centro de este cubo. Para eso ubico el centro de la cara de arriba y también ubico el centro de la cara que está aquí abajo. Uno esos dos puntos, uno los centros de esas caras opuestas, y en esa línea que conecta esos centros yace el centro de la esfera. Ahí está. Aquí está el centro de la esfera. Ojo, esto no es el radio de la esfera, porque el problema no dice que la esfera sea tangente a las caras, dice que es tangente a las aristas. Entonces, si aquí está el centro, el punto de contacto de la superficie esférica con la arista estaría por acá. Este es el punto de tangencia. O sea que es algo así, mira, no es exactamente así, pero más o menos, ¿ya? De repente aquí se puede ver mejor, ¿no? Ahí está, algo así. Solo voy a dibujar un pedacillo de la curva para que se entienda. No sé si se entiende o esto se pone peor. Aquí está. Por aquí también pasa la curva, por aquí también. Y por acá también. Ahí está. Esa es parte de la superficie esférica. Podríamos dibujarla de repente, ¿no? Pero la verdad es que no es necesario. No es necesario. Es más, es mejor que pienses en no dibujarla. A ver, si es así, entonces esto que se ve acá es evidentemente el radio de la esfera, ¿no? El radio. Vamos a ponerle, a ver, ¿qué le podríamos poner a ese radio? Yo creo que si unimos aquí, y se sabe que esto es 90, si acá le ponemos A, esta arista sería 2A, esto también valdría 2A, esto vale 2A, aquí sería AA, y esta línea mide A raíz de 2. Y ese es el radio de la esfera. Esto es el radio de la esfera. O esfera que no voy a dibujar, pero que se insinúa con esta curva. Ahí está parte de la superficie esférica, ¿sí? Que ni siquiera se ve así. Ni siquiera se ve así, ¿no? Ahora sí. ¿En qué relación se encuentran las áreas totales? Bueno, se pide el área total del cubo sobre el área total de la esfera. Área total de la esfera. O el área de la superficie esférica, ¿no? El área total del cubo es, bueno, como la arista mide 2A, se entiende que esta cara tendría por área 4A cuadrado. Eso 6 veces ya está el área total del cubo. 6 veces 4A cuadrado. El área de una superficie esférica es 4 veces pi por el radio elevado al cuadrado, y el radio es A raíz de 2. Y ahora solamente nos queda operar. Yo creo que el 4 se elimina. Creo que A cuadrado también se elimina. Va a quedar 6 y abajo 2pi, o sea 3 sobre pi luego de sacar mitad. El área de la superficie total de un cono es igual, dice aquí, a 25 veces el área de la superficie esférica inscrita en dicho cono. O sea que hay un cono y en su interior podemos encontrar una superficie esférica inscrita. Obviamente cuando uno va a dibujar, dibuja primero la superficie esférica, ¿no? Ahí está. El hecho de ver un cono y una superficie esférica inscrita en él debería hacernos recordar una propiedad. Hay una propiedad que vincula las áreas totales de la esfera y del cono y los volúmenes de la esfera y el cono. Y solo se cumple en el cono y solo se cumple cuando hay una esfera inscrita. En este esquema, se sabe, esto es propiedad, se sabe lo siguiente. El volumen de la esfera entre el volumen del cono es igual al área de la superficie esférica entre el área total del cono. La razón entre los volúmenes es igual que la razón entre sus áreas totales.
Curiosamente, el problema dice lo siguiente: el área de la superficie total del cono es 25 veces el área de la superficie esférica. O sea que si el área de la superficie esférica es S, el área total del cono es 25 veces S. Es 25 veces más grande. Ahora, se nos dice que el volumen del cono, o sea, nos dan este dato, es 175. Y se pide el volumen de la esfera. Creo que está bastante sencillo, se cancela la S, sacamos 25ava, y la 25ava parte de esto es 7. 7, sí, ¿no? 7 por 5, 35 van 3, correcto. El volumen de la esfera resulta ser 7 entonces. En un cono equilátero se encuentra inscrita una esfera. Nos hablan de una esfera que está inscrita en un cono equilátero. Dibujamos a la esfera. Ahí está. Y el cono equilátero debe quedar circunscrito. Dibujamos esa línea que es tangente, que terminaría siendo el diámetro de la base. Trazamos la altura. Creo que ya estamos listos para dibujar al cono equilátero. Así y así. Lo único que faltaría ahora es dibujar la base para darle el aspecto cónico a este esquema. Muy bien, ahí está. ¿Correcto? Generalmente se suele dibujar así una esfera inscrita en un cono. Recuerda que el cono es equilátero. Ahora dice, el plano que contiene a los puntos de tangencia de la superficie lateral y la esfera, a ver. Se sabe que esta generatriz, que es una línea de toda la superficie lateral, esa generatriz toca en un punto a la superficie esférica. Esta generatriz también. Y la verdad es que cada generatriz del cono toca en un punto a la superficie esférica. Y esos puntos de tangencia se encuentran en una circunferencia, que es paralela al plano de la base. Vamos a trazar aquí y vamos a dibujar esa circunferencia. Circunferencia de contacto le pueden llamar, circunferencia de tangencia. ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, le llaman circunferencia generada por el plano de contacto, ¿no? Ahí está. Aquí están todos los puntos de contacto que generan las generatrices con la superficie esférica. O sea, ahí está la intersección entre la superficie lateral del cono y la superficie esférica. Por ejemplo, si trazáramos esta generatriz, ella tocaría en este punto a la superficie esférica. ¿Sí? Ahí están todos los puntos de contacto de las generatrices con la superficie esférica. El problema habla sobre este plano. El plano que contiene a los puntos de tangencia, o sea, el plano de ese círculo, determina dos casquetes esféricos, y eso es cierto, dos casquetes esféricos. De este plano hacia arriba hay un casquete por acá. Casquete. Y del plano hacia abajo hay otro casquete por aquí. Es verdad, hay dos casquetes. Nos piden la razón entre el área del menor casquete y el área del mayor casquete. Bueno, ¿de qué depende el área de un casquete? Por fórmula, el área del casquete es 2pi por el radio de la esfera que lo contiene o de la superficie esférica que lo contiene y por la altura h. Ambos casquetes están contenidos en la misma superficie esférica. Por lo tanto, el R es el mismo para los dos. Es correcto, ambos tienen el mismo R. Lo único que falta es averiguar en qué relación están las alturas. Y ahí entra a tallar el hecho de que este sea un cono equilátero. Claro, porque podríamos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Mira, trazamos aquí, esto vale 90, trazamos acá, el radio que va al punto de tangencia, esto también es 90. Y se sabe que como es un cono equilátero, esto mide 60, acá es 90, arriba es 30, 90, 60. Y ese 60 nos permite decir que
Si esta partecita mide A, esto sería 2A. De 1 a 2, por el triángulo notable. Pero si él es 2, acá es 2, porque es radio. Y si el radio tiene que ser 2, y aquí hay una A, aquí sería A. Y entonces las alturas valen A y 3A. Y en esa relación se encontrarían las áreas. Recuerda que las áreas, voy a hacer el cálculo, ¿verdad? La expresión E se calcula así. Área del menor casquete, del de arriba. 2pi por el radio por su alturita, 2pi r por A. Área del mayor casquete, 2pi por el radio que es r por su altura que es 3a. Bueno, 2pi es constante, en la división siempre se cancela, el radio es el mismo y entonces sucede que E, la razón entre las áreas es 1/3. O también podría ser 3. Bueno, no, en este caso es 1/3 porque no se especifica en el orden. La respuesta sería 1/3. Un tetraedro O-MNP, trirrectángulo en O. ¿Cómo es un tetraedro? Es una pirámide, ¿no?, de base triangular. Si es trirrectángulo en O, quiere decir que las tres aristas que salen de ese vértice forman 90 grados 2 a 2. Ese tetraedro tiene aristas que miden 16, 8 y 16 y se pide el área de la superficie esférica circunscrita. Vamos a hacer una analogía con la geometría plana. El triedro trirrectángulo, digamos que tiene su análogo en el mundo bidimensional aquí, en el triángulo rectángulo. Ese es. Ahí está el triángulo rectángulo. Vamos a hacer algo para que resulte más o menos sencillo ubicar esto en el interior de una circunferencia. Voy a partir de esto completar un rectángulo. No es muy difícil. Y una vez que se tiene un rectángulo, ya es bastante más sencillo dibujar una circunferencia circunscrita. Una circunferencia que pase por los vértices. Esa circunferencia que pasa por los vértices del triángulo pasa también por el cuarto vértice del rectángulo. Pero el rectángulo es una referencia más simple. Ahí está. Con ese rectángulo hemos dibujado la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo rectángulo. Vamos a hacer un proceso muy parecido. Nosotros tenemos un triedro trirrectángulo, o sea que tenemos algo así. Algo así. Tenemos algo así. Ahí está. Una figura más o menos de ese tipo. Podríamos decir que es así, así y así. Este es un triedro, este es un tetraedro. Y vamos a poner aquí el triedro trirrectángulo, o sea, los tres ángulos que miden 90. Ahí está uno, aquí está el otro y por aquí está el último. Ahí están los tres ángulos que miden 90 grados en esta esquina. Muy bien. ¿Cómo dibujamos la superficie esférica que pase por los vértices de este triedro trirrectángulo? Siguiendo la misma lógica de aquí. Vamos a partir de esto, construir otra figura en donde es más fácil ver la esfera circunscrita. Esa otra figura es un paralelepípedo rectangular. Completamos aquí. Solamente con este triángulo estamos completando un rectángulo.